salvación, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Serie de sermones que hemos llamado Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios. Para hoy algunos que nos visitan, nosotros por lo general sobre algún tema vamos llevando una serie de sermones hablando al respecto. Y es de notar que nuestro deseo, y creemos y estamos convencidos del mismo, hoy más que nunca nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro barrio necesita escuchar lo que Dios tiene para decirle a las familias. Hoy más que nunca, las familias necesitan escuchar lo que Dios tiene para decirles. Y no lo va a escuchar por medio de grandes revelaciones especiales que la gente pueda esperar, sino que Él se nos ha revelado por medio de su palabra. Y nosotros lo único que hacemos es transmitir lo que la Biblia habla y lo que la Biblia nos revela en cuanto a Dios hablando a las familias. Hemos empezado a hablar sobre muchos aspectos y hoy, antes de entrar a ver el aspecto que estamos viendo, hoy vemos la segunda parte de lo que le corresponde a las mujeres con respecto a su rol. Antes de entrar a hablar eso, a modo de introducción, quiero hacer simplemente un comentario de algo que leía hoy que me parece importante para poder revisar. La palabra de Dios, para comenzar a modo de introducción, se encuentra en Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Tal vez a alguno le puede sonar fuerte, pero a esta introducción le había puesto un nombre, una historia sin fin, crónica de una vida rebelde. Miremos lo que dice acá, Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Fíjense lo que el profeta Jeremías, y lo que Dios habla a la gente, al pueblo de Israel. Dice, Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10, dice la palabra del Señor. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, Judá, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y vemos acá, para los que por ahí no están recién empezando a conocer la Biblia, ¿por qué habla de Israel y habla de Judá, de Israel y de Judá? Bueno, en el tiempo del rey Josías, cuando acá el profeta Jeremías está hablando, la nación de Israel estaba dividida en dos partes. A la parte del norte se le conocía como Israel y a la parte del sur como Judá. La nación estaba dividida en dos partes. La parte norte era como la que más pecaba contra Dios, pero acá vemos la actitud como en un sentido ambos pueblos, ambas medias naciones se van a corromper. Esta idea de fornicar, lo que está hablando acá el profeta y Dios está hablando con respecto a su idolatría. A cómo, fíjense que él está diciendo, sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso allí fornica. ¿Qué está hablando acá? De la idea de cómo ellos habían sido infieles a Dios adorando a otros dioses. La idea del árbol, debajo del árbol, es porque era muy común en los pueblos de alrededor, debajo de los árboles, ofrecer sacrificios a otros dioses. Y vemos acá cómo también el otro pueblo, el otro reino, el reino del sur, ve cómo el reino del norte actúa y ve cómo Dios
los castiga, pero en vez ellos de actuar de otra manera, siguen el ejemplo de ellos. Y decía recién una historia sin fin. ¿Por qué? Porque realmente esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia de la humanidad año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación. ¿Cuál es la historia de la humanidad? El mundo, el hombre, la mujer es rebelde a Dios. Se rebela contra Dios. Define y dice, voy a seguir mi propio camino. Voy a hacer lo que a mí mejor me parece. No quiero seguir a Dios. No voy a seguir lo que la Biblia me dice. Y el hombre, generación tras generación, se ha opuesto a la idea de obedecer a Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. Plantea sus propios caminos a seguir. Pablo en Romanos 1 y 2 habla sobre esto. Dice, el hombre no quiso seguir a Dios. Le dijo a Dios, nos vemos Dios, voy a seguir por mi propio camino. No quiero caminar por tu senda. No quiero vivir una vida santa. No quiero que vos dirijas mi vida. Yo prefiero vivirla como a mí me gusta. Y así han pasado generación tras generación. Pecado tras pecado, de una u otra manera. Hay personas que dicen, bueno, hace 40, 50 años no se veían las cosas horribles que se ven ahora, pero déjame decirte que generación tras generación, década tras década, hombres y mujeres han decidido alejarse de Dios. Así ha sido siempre y seguirá siendo siempre. Hace 40, 50 años atrás había una canción que para muchos parecía hasta divertida. Por 4 días loco que vas a vivir, por 4 días loco te tenés que divertir. ¿Cuál era la idea de esto? Vivir una vida de acuerdo a tu parecer, no de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, a los que querían vivir una vida de santidad se les llama gente triste, gente que amarga, gente que no quiere, que no disfruta de la vida. Y realmente no logran comprender que el cristiano vive de gozo en gozo. Él está contento de agradar a Dios. Él no vive la vida triste. Las situaciones de la vida no es que le sonríen, pero él está confiando en Dios. Pero el hombre y la mujer han decidido seguir sus propios caminos. Desde siempre y para siempre se va a levantar siguiendo sus propias filosofías. Y realmente hemos visto cómo al estudiar la palabra de Dios encontramos que no tiene nada que ver el rol, el diseño que Dios ha establecido por la familia con las costumbres y la cultura que en este tiempo impera sobre la sociedad. Hay machismo, hay feminismo, hay homosexualismo y un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Pero Dios sigue hablando. Y acá vemos cómo aún el pueblo que tenía que ser diferente, el pueblo que había sido llamado por Dios Israel, que le había dicho, yo te aparté del resto de las naciones, no porque vos fueras una nación importante, porque eras pequeña, pero aún así yo te amé de gracia y te escogí, te separé para mi deleite, pero ustedes decidieron seguir su camino. Y esto me hace pensar hoy en este tiempo que la historia sigue igual. Ya no está Israel del norte, Israel del sur, no está Israel y Judá, pero es la historia de muchas de las llamadas congregaciones o grupos cristianos o evangélicos. ¿Por qué los comparo a ellos? Porque vemos cómo estas iglesias o estos grupos empiezan a tomar la misma idea o el mismo concepto de lo que hacía Judá con Israel. Ve todo eso, ve cómo el mundo está y aún así intenta imitar y copiar cosas. Intenta copiar, decir, bueno, vamos a intentar hacer parecidas las cosas a ellos, cosas que les resulte más atractivo, y entonces así los captamos y le vamos a hablar un evangelio que no sea confrontativo, un evangelio que no hable del arrepentimiento, un evangelio que no hable del infierno, un evangelio que no hable de la fe, un evangelio que no hable de Cristo, y entonces así la gente le va a gustar y va a venir a la iglesia. Eso es Judá. Imitando todo
lo de su hermana Israel. O se agrupan detrás de una falsa religión. Y ¿saben cómo les dice en el versículo 11? Fíjense cómo Dios le dice a Israel y a Judá. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Lo que está diciendo acá Dios en un sentido es, los del mundo han sido rebeldes, ellos no quisieron seguir, pero los que tenían que marcar la diferencia fueron desleales, porque siguieron los mismos caminos de ellos. Resultó que la iglesia que tenía que marcar la diferencia no la marca. Por eso aún hasta son más justos. ¿Saben qué me hace acordar? A cuando en Apocalipsis le habla a la Odisea y le dice, no sos frío ni sos caliente, sos tibio, por lo tanto te vomito porque no te puedo soportar así. Porque los otros que son fríos, están perdidos, son rebeldes, pero vos sos desleal también. Porque terminás imitando, porque terminás haciendo lo mismo. Y se terminan copiando cosas abominables a los ojos de Dios. Y no hace falta que te cuente sobre el evangelio de la prosperidad, sobre el positivismo, sobre el legalismo y sobre muchas abominaciones más que hoy priman en muchas llamadas congregaciones. Entonces, ¿qué son? Desleales. Pero en medio de esta situación, ahí estaba Jeremías, diciendo, Dios dice, miren, dense cuenta, arrepiéntanse. Y yo creo que en este tiempo no está Jeremías, pero está la palabra de Dios, la revelación más completa. Y está la iglesia de Dios, esa iglesia, ese remanente que todavía no se ha contaminado con las cosas del mundo y que está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Fíjense, versículo 22, miren lo que decía. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Y qué está esperando Dios? Que digamos, he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y es tiempo de que la iglesia pueda, no solamente de palabras, sino en hechos, mostrar una diferencia, mostrar la realidad de lo que es vivir verdaderamente la santidad de Dios, demostrar una diferencia, no porque seamos una raza superior, sino por vidas que fueron transformados por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo. No se trata simplemente de hechos. Fíjense lo que dice el capítulo, ahí como sigue, capítulo 4, versículo 4. Fíjense lo que es una verdadera demostración de lo que realmente es Dios en un corazón y qué es lo que Dios quiere en un corazón. Miren lo que dice. Circuncidaos a Jehová y quiten el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. ¿Ven? Ellos creían, bueno, nosotros nos circuncidamos y mostramos que así somos diferentes. Y él le dice, no, ustedes circuncidan, se muestran diferentes, pero en su corazón siguen lejos de mí. Por lo tanto, le dice, circunciden su corazón. Que haya un cambio real en su vida. No se trata solamente de palabra bonita. No se trata simplemente de una gran elocuencia o de una hermosa y preciosa teología. Todo eso está bueno. Pero si eso no está acompañada por una circuncisión real de nuestro corazón, entonces no sirve de nada. Son palabras nomás. Y vos vas a ver en Isaías capítulo 1 y 2 que Dios está atacando a su pueblo. Le dice, no me traiga más ofrendas, no me sirve. Quiten la maldad de sus corazones porque estoy hastiado de sus ofrendas. No me agradan sus ofrendas. ¿De qué sirve que maten que hagan tanta pantomima si en su corazón no están realmente arrepentidos? Y esto es la introducción que tenía para hoy.
¿Por qué? Porque realmente, el otro día lo hablaba con unos hermanos y le decía, el camino del cristiano no es un camino a media. No se puede vivir la vida cristiana a media. No se puede decir, hoy soy cristiano, mañana no, pasado tal vez sí. O sos cristiano o no sos cristiano. Es así. Jesús así llamó a sus discípulos. El que quiera venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no me ama supremamente no puede ser mi discípulo. ¿Ves que él nos decía, bueno, si cuando tengas ganas, cuando quieras seguirme? Sus discípulos reales están dispuestos a dar todo por él. Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice, estoy medio crucificado, 3/4. O estoy juntamente crucificado con Él, o no estoy juntamente crucificado con Él. Si estoy juntamente crucificado con Él, puedo decir como Pablo, ya no vivo yo, es Él en mí. Y esto no quiere decir, alguno dice, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Que es una vida intachable y sin ninguna equivocación? No, muchas veces podemos pecar, pero realmente el Hijo de Dios desea vivir en santidad, desea caminar el camino del Señor, desea vivir una vida cada día rindiéndose y cada día transformando su vida a la imagen de Cristo. Hemos empezado la semana pasada a ver la primera parte de este sermón con respecto al rol de la mujer. Hemos hablado sobre los antecedentes, la situación actual con respecto a las corrientes feministas, considerando también otro tipo de corrientes humanas que no son agradables delante de Dios. Hemos hablado también sobre las bases fundamentales, ¿se acuerdan? De que cada hija de Dios debe considerar para poder cumplir eficazmente con su rol. Hablamos de cuáles son esas bases sobre las cuales la mujer de Dios debe caminar. Dijimos que por un lado era un corazón con plena confianza en Dios. ¿Se acuerdan que hablamos sobre que esa mujer se ríe de los porvenir? Ella está confiando en Dios, venga lo que venga, tiene plena confianza en Él. Y hablamos también de un corazón humilde ante Dios. Citamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5. Hablamos sobre cuál es el atavío que es de gran estima delante de Dios. Y hablamos de que esa vestimenta que Dios quiere de cada mujer es un espíritu afable. Un espíritu afable que significa gentil, amable. Y un espíritu apacible que significa un corazón pacífico. Ese es el corazón, el espíritu que tiene que haber en el corazón de una mujer para que sea de gran estima. Y como conclusiones finales, en el sermón anterior hablamos del desafío de ser las mujeres santas que en este tiempo marquen la diferencia, como fueron en otro tiempo las otras mujeres santas. ¿Se acuerdan que hablamos? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5. Lo leemos y ya entramos entonces al sermón de hoy. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5, miren lo que hablaba. El apóstol Pedro dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Ve? Era el desafío que teníamos. En otro tiempo fueron aquellas mujeres santas que mostraron la diferencia con el resto de las mujeres. Pero es en este tiempo cada hija de Dios la que tiene que plantearse este desafío, decir, quiero ser esa mujer santa que en este tiempo pueda marcar la diferencia. Bien, dijimos que en este sermón de esta continuación, hoy vamos a entrar a definir el rol bien claro de la mujer, aunque ya hemos hablado en algunos sermones anteriores, pero hoy vamos a definirlo con más claridad. Y para definir el rol vamos a responder 3 preguntas, de los cuales estas 3 preguntas serán 3 de nuestros 4 puntos principales. Vamos a tener 4 puntos principales. De los 4 puntos principales tenemos 3 que son responder a 3 preguntas que nos van a ayudar a definir el rol. Las 3 preguntas que vamos a ver son, ¿cuál es el rol que la mujer cumple? La pregunta primera es ¿cuál?
¿Cuál es el rol que la mujer cumple de acuerdo al diseño de Dios? La segunda pregunta que nos hacemos es el cómo debe cumplir con el rol. Y la tercera pregunta es el dónde empieza a cumplir con ese rol. Entonces, las tres preguntas para poder entender cuál es el rol de la mujer es el cuál, el cómo y el dónde. Y el último punto que tendremos son aplicaciones prácticas como hemos tenido la semana pasada. Entonces, los 4 puntos principales de este sermón de hoy es el cuál, el cómo, el dónde y aplicaciones prácticas. Vamos a comenzar con el primero de los puntos. ¿Cuál es el rol de la mujer entonces? Bueno, la palabra de Dios desde el comienzo nos muestra cuál es ese rol que Dios diseñó para la mujer. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 20. Génesis capítulo 2, versículo 20, rápidamente ahí nos va a definir en dónde comienza ese rol. ¿Cuál es ese rol? Hay dos palabras clave ahí que nos van a ayudar a entender rápido. Génesis capítulo 2, versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Las palabras clave acá para definir el rol es ayuda idónea. ¿Qué significa la palabra idónea? Adecuada. Ayuda adecuada. Una ayuda adecuada. Un ser creado para poder ayudar al hombre a cumplir con el rol que Dios le ha dado eficazmente. Dios le había dado un rol al hombre, le había dicho: vos tenés que enseñorearte sobre las bestias, sobre toda esta tierra, tenés que cuidar a los animales, tenés que darle nombre, tenés que velar por ellos, cuidar este jardín que te he puesto. Pero vemos que Adán empieza a cumplir con lo que Dios le había pedido que hiciera, pero Dios dice, para Adán no encontró una ayuda. No había una ayuda idónea. Los animales no podían ser una ayuda idónea para Adán. Las plantas no podían ser una ayuda adecuada para Adán. Necesitaba una ayuda idónea. Y entonces Dios crea a la mujer como esa ayuda adecuada. Ella no cumple en la dirección de llevar adelante el ministerio, pero sí para ayudar a que el hombre pueda desarrollarlo. Para que el hombre pueda cumplir eficazmente, entonces crea a la mujer. Fíjense ahí como en 1 Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos da la misma idea. Fíjense. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Él está pensando acá en Adán y Eva y dice, no fue creado el hombre por causa de la mujer fue creada por causa del hombre, para ayudar al hombre, para colaborar con el hombre. Y acá empieza el primer punto que muchas veces se malinterpreta de todo esto. ¿Cuál es el primer punto que se empieza a malinterpretar o a malentender? Muchos, tomando esta idea de a la mujer como ayuda adecuada, empiezan a pensar y decir, bueno, esto quiere decir de que la mujer es un ser inferior o de menor importancia. No, de ninguna manera. De ninguna manera es así. Muchas culturas, aún en la antigüedad y aún en este tiempo todavía, tienen la idea de que la mujer es un ser de menor importancia o un ser inferior. Bueno, desde ya que refutamos esa idea, desde ya que estamos totalmente en contra de esa idea. ¿Cómo lo vemos? Porque el mismo Pablo nos muestra que para Dios ella es tan importante como el hombre. Fíjense,
Ahí como donde están en 1 Corintios 11, versículo 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Él aclara y dice, realmente la mujer fue creada por causa del varón, para su ayuda, pero esto no quiere decir que sea menos importante. Esto no quiere decir que sea menos importante. Ya que, en un sentido, lo que le está diciendo es, todo viene de Dios. Está diciendo Pablo, si hay alguien importante aquí acá que hay que ponerlo en alto, es al Señor. No al hombre ni a la mujer. Es Él el que merece la gloria. De hecho, Pablo muestra que la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, la obra salvadora de Cristo, es igual para ambos sexos, tanto para hombres como para mujeres. Fíjense Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Fíjense, Pablo va a aclararle a los Gálatas y le va a decir, ustedes no piensen de que el hombre tiene preponderancia con respecto a la obra de Cristo, sino que fíjense lo que dice, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La salvación por fe es igual para hombres y para mujeres. Alguno puede decir, ¿estás seguro de lo que quiere decir eso? Bueno, mirá lo que sigue después. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Clarísimo. Por si les queda duda, Gálatas, con respecto a la obra de Cristo, de salvarlo, de transformarlo en hijos de Dios, son todos iguales. Y por la duda dice, no es que en ese sentido la obra de Cristo es diferente al amo que al esclavo, son iguales. Son iguales. La obra de salvación por fe en Cristo es igual para todos. Entonces, podemos definir que con respecto a la relación entre hombres y mujeres hay una igualdad clara en el valor que Dios le da a ambos. Pero hay también una diferencia clara en los roles que Dios ha determinado para ambos. Y vuelvo a repetir para aquel que está notando. Podemos definir que con respecto a la relación entre hombres y mujeres hay una igualdad clara en el valor que Dios le da a ambos sexos, pero hay una diferencia clara también en los roles que Dios ha determinado para ambos sexos. ¿Se entiende esa definición? Bueno, como dice Matthew Henry al comentar Génesis capítulo 2, versículo 21, con respecto, ¿vieron cuando en Génesis 2:21 habla ahí la Biblia que la mujer fue formada de la costilla de un hombre, o sea, de su costado? ¿Cuál es el comentario que hace Matthew Henry, muy conocido? Dice, la mujer no fue hecha de su costilla, de su costado, no fue hecho de su cabeza para que la mujer tenga dominio sobre el hombre, no fue hecha de los pies del hombre como para que la mujer sea pisoteada por el hombre, sino de su costado, en virtud de que son iguales. ¿Y qué más dice? De debajo del brazo del hombre, para ser protegida por él. Y de junto al corazón del hombre, para ser amada por él. Qué bonito, ¿no? Matthew Henry tenía lindo comentario al respecto. Es verdad. Ni de su cabeza ni de su pie, de su costado. Ese es el cual entonces. ¿Cuál es el rol? Ayuda adecuada
para que el hombre pueda cumplir con el rol directivo que Dios le dio. Ahora la pregunta que viene siguiente va a empezar a darnos un poco más de apertura de cómo debe cumplir con el rol de ser una ayuda adecuada para el hombre. Hemos visto que el rol tiene que ser una ayuda adecuada para el hombre, pero la pregunta es, ¿cómo cumple con ese rol? Bueno, la palabra de Dios es clara. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24, nos da el concepto de cómo es que la mujer actúa en el rol que Dios le da. Hay una palabra, una palabrita bien clara ahí que habla de cómo la mujer tiene que actuar. Fíjense, Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24, y después vamos a analizar un versículo y el otro. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y la palabra que ya hemos hablado en otro tiempo de que para muchos es medio tabú el tema del someterse, a nadie le gusta, pero la Biblia es bien clara en ese concepto, es sujetarse, someterse. ¿Cuál es la palabra que ahí utiliza Pablo para la idea de sujetarse? Bueno, es una palabra en griego que se llama hupotasso, J-U-P-O-T-A-S-S-O, hupotasso, es la palabra que utiliza para sujetarse. ¿Cuándo se utilizaba esta palabra hupotasso? ¿En qué sentido se utilizaba la idea de hupotasso? Bueno, era un término que se utilizaba para cuando se definía la subordinación que había en un ejército o en la milicia, con respecto a la autoridad que en los rangos había. O sea, hupotasso era la idea de cómo se sometía, por ejemplo, un sargento a un capitán o a un general, como pasa hoy también en la idea del ejército, ¿no? El cabo o el teniente se sujeta a su comandante. Y no importa que tal vez su comandante no sea por ahí tan bueno, tan inteligente como él, o tan estratega como él, o que no tenga la fuerza que él tiene, él se tiene que sujetar. ¿Por qué? Porque sobre ese comandante que él tiene arriba, alguien le dio una autoridad para ejercer dominio sobre él. Usted no va a ver que un cabo o un soldado vaya a su general y va a decir, bueno, general, yo digo que vamos a hacer esto, vamos ahí al frente. ¿Cómo lo va a mirar el general? No, amigo. Cuerpo a tierra, 50 saltos de rana, no sé. Él le va a mostrar que la autoridad está conferida en mí. No se trata de lo que vos querés hacer, se trata de que tengo un rango superior, por lo tanto tengo que darte órdenes yo. No es al revés. Bueno, esa idea de hupotasso es la que utiliza Pablo. Es la misma palabra que utilizaban para eso. El versículo 22 nos da la idea de cómo tiene que ser esa sujeción. ¿Qué dice el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice? Como al Señor. No es de cualquier manera que ella se tiene que sujetar a su esposo. Lo hace como lo hace con el Señor. Su obediencia a su esposo se asemeja a la que tiene con su Señor. Y esto me lleva a pensar, decir, bueno, yo conozco, no, gracias a Dios, no estoy hablando de iglesia, pero he conocido mucho tiempo, hace muchos años que estoy andando por iglesia evangélica, he conocido muchas mujeres que decían esta idea, ellas decían que estaban sujetas a Dios, pero a su esposo no lo obedecían, se rebelaban,
constantemente se sublevaban hacia la autoridad del esposo, pero ellos decían que amaban a Dios. Bueno, eso realmente es cuestionable. ¿Por qué? Porque Dios me manda a sujetarme a mi esposo como a Él, como al Señor. Y enseguida empezaba a pensar en cómo Juan trata el tema. No habla específicamente igual, pero nos da la misma idea que utiliza acá Pablo. Voy a parafrasearlo a Juan con otro tema, pero que es lo mismo. Al cabo termina siendo la misma comparación. Fíjense 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Acá está hablando del amor hacia el hermano. Dice 1 Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que está diciendo acá es una evidencia de que alguien realmente ama a Dios, es amando a sus hermanos. Bueno, déjame que lo utilice, pido perdón por ahí para alguno que está escuchando, pero voy a parafrasearlo para la idea que quiero transmitirle. Si alguno dice, yo me sujeto a Dios, y no se sujeta a su esposo, entonces está mintiendo. Porque el que no se sujeta a su esposo, a quien ve, ¿cómo puede sujetarse a Dios a quien no ve? Da la misma idea. Da la misma idea. Y quiero hacer una aclaración, porque tal vez alguien que me escuche, o alguien que esté mirando el video, dice, bueno, pero mirá, Sergio, mi esposo no es cristiano. Bueno, Dios te llama a sujetarte igual. En tanto y en cuanto lo que Él marque no esté en contra de Cristo y de su Evangelio, Dios te manda a sujetarse a tus directivas. De hecho, hasta el mismo Pablo nos habla de que a través de tu actitud de sujetarte a Él lo puedas ganar. Sin palabras, sin necesidad de palabras. Tu actitud humilde hacia Él ¿sabe lo que va a hacer? Va a ser como cuando habla la Biblia de ascuas de fuego vas a poner sobre su cabeza. ¿Qué es esa idea de ascuas de fuego? Cuando Él vea que realmente, aunque Él está siendo también autoritario o hasta a veces un déspota, al ver tu actitud humilde, vas a traerlo a la reflexión. Vas a decir, esta mujer algo le pasa, le doy mal y me devuelve bien. Lo vas a llamar a una reflexión. Pablo dice así, para que sin palabras ellos se puedan convertir al considerar la actitud de ustedes. Quería hacer esa aclaración. ¿Y qué habla con respecto al versículo 24? Bueno, el versículo 24 de Efesios 5 que estamos leyendo dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también así las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. No dice, bueno, sujetate a él en esta área, pero bueno, en esta área no. Y acá estamos hablando también claramente, ¿no?, de un hogar cristiano. Tenés que sujetarte a tu esposo cristiano. ¿Qué nos da a entender este término? Bueno, lo que nos da a entender que hay una clara consideración de la mujer a reconocer a su esposo como la autoridad puesta por Dios para dirigir su hogar. ¿Qué nos da a entender este término? Que hay una clara consideración de la mujer a reconocer a su esposo como la autoridad puesta por Dios para dirigir su hogar. Él, por así decirlo, es como el virrey, es el que ha sido puesto por el rey para dirigir el hogar. Y por si nos queda dudas con respecto a esto, miremos a Pedro, lo que nos va a hablar. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dije, les voy a dejar un ejemplo muy lindo, o no sé si es tan lindo, pero un ejemplo bien claro de cómo es sujetarse al esposo en todo? Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6. La semana pasada creí que no era todavía importante por ahí marcarlo, pero creo que ahora es lindo que podamos ver la actitud de este ejemplo que les doy, mujer, de una mujer como ustedes. No era una mujer extraterrestre,
no era un robot y no era tampoco una sometida. Era una mujer santa. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, ¿se acuerdan que hablamos? En el incorruptible ornato, en la ornamenta, en el adorno interno de un espíritu afable y apacible, que para Dios es de gran estima, delante de Dios es de mucha estima. Y dijimos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dijimos, para Dios es de gran estima, y por la duda que a las mujeres les parezca imposible, Jesús, acá Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndoles, hermana, no es imposible, miren, así también vivían las mujeres antiguas. Y por la duda que les quede alguna duda, Pedro va a citar a una. En el versículo 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes vienen a ser sus hijas, si hacen el bien, sin tener ninguna amenaza. Entonces, por las dudas, que tengan ustedes consideración de que hablo de mujeres que no existían, no, le hablo de una de carne y hueso. ¿Cómo se llama? Sara. Ella tenía esta actitud, dice Pedro, que es la misma actitud que le pido a ustedes. ¿Cuál es la actitud que tenía ella? Bueno, ella obedecía en todo a Abraham. En ella había una sujeción, tal es así que aún en sus palabras, pero no solo en sus palabras. Y vamos a ver ahora, ella, según acá lo que dice Pedro, lo llamaba Señor a su esposo. Era un reconocimiento de la autoridad que tenía ese hombre que estaba su esposo delante de ella. Pero vamos a ver, sí, a los que tienen Biblia que ponen letritas y numeritos, les invito a que busquen y vamos a buscar de dónde toma Pedro el ejemplo de decir que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Es en Génesis capítulo 18, versículo 12. Si usted lo busca ahí abajo, va a ver que no le miento, es lo que dice ahí. Génesis 18, 12 te va a llevar al único lugar donde vemos a Sara refiriéndose de esta manera hacia su esposo Abraham. Fíjense, Génesis capítulo 18, versículo 12. Resulta de que los ángeles traen un mensaje para Abraham, él sale a recibirlo, le habla y le dice de que va a tener un hijo de Sara. Y ellos ya eran viejitos, Sara era estéril. Yo me imagino tal vez, ¿no? No sé, estaría hablando Abraham con estos enviados y tal vez Sara le llamó la atención, ¿no? Capaz que se habrá puesto a escuchar ahí dentro de la carpa porque no se iba a asomar, no quedaba bien. Entonces ella habrá dicho, ¿qué estarán hablando de esto? Y bueno, y entonces acá vemos en el versículo que dice, se rió pues Sara entre sí, por lo que había dicho que iba a tener un hijo. Se reía porque pues decía, yo ya soy viejita, yo ya he perdido la costumbre de la mujer. Está diciendo, seguramente ya no tengo... Sí, saben a qué me refiero, no hace falta que lo diga. Es imposible que quede embarazada. Entonces se ríe, ¿no? Está escuchando y dice, dale. Pero fíjense la actitud, porque ahí no la estaba escuchando nadie, no es que ella estaba diciendo delante de Abraham, mande mi Señor, no, estaba sola ahí y ella en su cabeza tiene ese pensamiento. El pastor Nicolás dice, este versículo es muy radical, realmente creo que lo es. Fíjense la actitud de ella, dice, se ríe pues Sara entre sí y diciendo, o sea, está pensando en su mente, ¿qué dice? Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. No es que ella le decía mi Señor o mande mi Señor o lo que necesite mi Señor para que lo vieran los de afuera o para que digan, ella realmente lo sentía así, porque acá no lo está diciendo nadie, lo está pensando en ella.
no es que simplemente lo decía como para quedar bien delante de Abraham o de otras personas. Y no es tampoco que ella era una mujer venida de Marte. Ella lo decía porque estaba convencida de que Dios le había dado la autoridad a su esposo como cabeza. Y esta idea es realmente muy radical. Y más es radical, ¿saben cuándo? Cuando consideramos que tampoco Abraham fue el mejor cumplidor de su rol como esposo. Si vos ves la historia de Abraham y de Sara, a un tiempo antes de esta declaración que ella hace, Abraham había fallado muchas veces en cumplir con el rol de su esposo. A veces en una situación en la cual él tenía miedo que lo maten, porque Sara era muy linda, entonces le había dicho, ¿y ella quién es? No, es mi hermana. ¿Dónde estaba ese hombre valiente que supuestamente hablamos el otro día, que tenía que sacrificarse y dar su vida por su esposa? O sea, él falla. Pero vemos que Sara, ¿se acuerdan que hablamos? No depende de ver en él actitudes siempre perfectas para sujetarse a él. ¿Por qué? Porque ella confiaba plenamente en su Padre Celestial. Ella sabía que su Padre Celestial no la iba a fallar. De hecho, las veces que Abraham falló, como en esas que le contaba, de que él había dejado a su esposa y aún otros hombres intentaron abusar de él, Dios mismo se encargó de cuidarla. Aun cuando Abraham falló, Dios mismo se encargó de la situación. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si Él tiene cuidado de nosotros, hermana. Aun cuando parece que, como dice el final del versículo que leímos recién de Pedro, aun cuando haya temor, alguna amenaza, ella estaba confiando. Dice, ella se sujetaba y no tenía miedo a amenazas. ¿Por qué? Porque enseguida se empiezan a plantear la amenaza. ¿Qué amenaza está hablando acá? De las amenazas y de las cosas que pasan en nuestra cabeza. Porque enseguida empezamos a decir, si yo me sujeto de esa manera, voy a estar muy expuesta. Y si yo me sujeto de esta manera, ¿cómo hago? Corro riesgo. Pero no, la hija de Dios no corre riesgo. ¿Por qué? Porque aun cuando su marido se puede equivocar, aun cuando toda la situación puede ser difícil, ella sigue confiando en el Dios que la ama y que la cuida y que todo lo que le pasa a ella va a ser para su bien. Ella tiene plena confianza. Ella se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque tiene confianza. Sabe que este espíritu afable y apacible es de gran estima delante de su padre y no tiene temor. Sabe que su padre la va a cuidar. Entonces ella tiene seguridad, tiene confianza. Ella se ríe de lo porvenir. Está tranquila. No tiene temor por lo que va a pasar. Sabe que su padre la va a cuidar. Él ha escuchado a Cristo que le ha dicho, no se afanen, no se afanen. Un pajarito cae y mi padre lo sabe. Quédense tranquilos, ustedes valen más que muchos pajaritos. Quédense tranquilos, yo soy el que cuido de ustedes. El tercer punto, de los tres el más cortito, pero que nos da una idea clara, es dónde se empieza a cumplir con el rol que la mujer ocupa. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos con respecto al hombre, definimos que el rol del hombre no comienza en la iglesia? Explicábamos claramente que el rol que el hombre ocupa no dice, bueno, yo soy un siervo de Dios, soy un ministro de Él, entonces me encargo de la iglesia y que mi casa se arregle. Él no dice eso. Él sabe que su rol empieza por su casa. Él sabe que el principal ministerio, que el principal don que Dios le ha dado, que el principal obra que Él tiene que llevar adelante y por la que Él más va a rendir cuenta es por su hogar. Cuando en la lista el hombre que se presenta delante de Dios un día va a ser juzgado, por lo primero que va a rendir cuenta es lo que hizo primeramente con su esposa y con sus hijos. Y después va a venir el resto.
Y bueno, así también arranca primeramente la mujer. El rol de cada mujer empieza primeramente como con el hombre en su hogar. Y yo he visto mucho de esto también. Mujeres que se ocupaban devotamente por los hermanos de la iglesia, por los pastores de la iglesia, por los niños de la iglesia, y su hogar descuidado. Amor por lo de afuera y en su hogar no había amor. Hermana, el primer lugar donde Dios te manda a cuidar, a amar, a ayudar, es en tu hogar. Es el primer lugar. Fíjense lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. Este versículo ha sido tratado de muchas maneras equivocadas. Y hoy solamente lo voy a tocar por arriba, cuando después veamos el apéndice con respecto a los roles y a los ministerios del hombre y la mujer en la iglesia, lo vamos a tratar un poquito más, pero simplemente fíjense que lo que dice acá, la idea que nos da. 1 Timoteo 2:15. Este versículo está mal interpretado. Yo lo he escuchado, mire, decir cada aberración de este versículo que la verdad da pena, pero vamos a intentar entenderlo, aunque sea un poquito y claramente. Dice, con respecto a la mujer, 1 Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Y sabe las cosas que he escuchado decir? Hombres que le decían, bueno, te vas a salvar teniendo hijos. Entonces, sí, he escuchado eso. Algunos me miran y dicen, no puedo creer, sí, lo escuché. Y vos sabés que las mujeres, 8, 10, 12 pibes, y decían, ¿por qué? Porque así me estaba más seguro que me voy a salvar. No. Sí, he escuchado eso. He escuchado eso. No es desde ya lo que este versículo quiere decir. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación que Dios nos da no es por obra. No puede estar hablando acá de la salvación o de lo que Dios hace en salvarnos. No habla de la fe que salva acá, no está hablando de la obra de salvación que Dios hace. ¿Por qué? Porque esa no depende de obra. Es por gracia. Entonces no puede decir acá se salvará, o sea, se va a ir al cielo porque tenga muchos hijos. ¿Por qué? Porque entonces sería salvación por obra. Lo que está dando a entender acá lo que está queriendo darnos a entender acá es que el rol que la mujer ocupa desde la caída, como el hombre también es ahora los hijos de Dios, mostrar la gloria de Dios, mostrar su gloria, mostrar su poder, mostrar que Él transforma vidas que estaban caídas para su gloria. Y dentro de esa idea, ¿cuál es el rol que la mujer debe ocupar esencialmente? No quiere decir que sea únicamente, sino esencialmente, bueno, el poder criar a sus hijos de la manera que Cristo le manda. De esa manera ella muestra. ¿Por qué se salvará? Porque la imagen de la mujer fue en un sentido deshecha cuando ella pecó, como la del hombre. El hombre también tiene responsabilidades. Él ahora tiene que predicar la palabra de Dios. Él tiene que ahora esforzarse y cuidar a su hogar. ¿Por qué? Porque desde que él cayó ha perdido esa imagen y ahora él tiene que volver a mostrar la gloria que Dios le ha dado para mostrarle al mundo que son diferentes. La mujer también. Y como repito, no quiere decir que sea esencialmente esto. ¿Por qué? Porque obviamente hay mujeres que ya son mayores, algunas todavía son solteras, no tienen hijos, entonces dice que nosotros estamos exentos. No, pero esencialmente, mujer, es esto. Muchas veces Pablo le habla a Timoteo sobre requisitos que los hombres tienen que cumplir para ser ancianos. ¿Eso quiere decir que van a ser todos ancianos? No. No quiere decir eso. Pero los hombres que son llamados a tomar liderazgo dentro de la iglesia tienen que cumplir con eso. Y acá es lo mismo. Quiere decir esto que todas las mujeres tienen... ¿Y qué pasa con aquellas que no pueden tener hijos? O con aquellas que están solteras. Es lo mismo. Acá está hablando de que esencialmente tu labor pasa por cuidar a tus hijos.
por ser aquella mujer que pueda dirigir a tus hijos. No solamente acá, la palabra que utiliza acá de engendrando no habla solamente de traerlos al mundo, sino también de cuidarlos, de velar por ellos, de enseñarles la palabra de Dios. Y así ha sido, por muchos años, hermana. No voy a tomar tiempo ahora por ahí contándoles, pero déjame decirte que por lo general, muchos de los grandes hombres de Dios de otros años, detrás de esos hombres, de un Wesley, de un Whitefield, de un Spurgeon, de tantos hombres hubo una madre que estuvo enseñándole la palabra. Y como le dije, no voy a entrar a verlo, pero el mismo Timoteo es un ejemplo claro. ¿De dónde estuvo la influencia de su madre y de su abuela? Para algunas mujeres hasta piensan al revés, piensan que su hogar es un estorbo para servir al Señor, o que sus hijos son una carga, y no, es al revés. Es ahí donde ellas primero tienen que impactar. Es ahí donde ellas primero van a servir. ¿Por qué? Porque eso va a ser de bendición. Y si no, preguntale a Timoteo. La historia no nos habla de que el padre de Timoteo haya sido un cristiano. Y aún así Pablo elogiaba a Eunice y a Loida como esas mujeres que lo guiaron a Timoteo en sus primeros pasos como cristiano. Así que no tome a menos ese trabajo, porque es precioso y porque Dios te lo dio. Vamos a ir entrando a las aplicaciones prácticas. Entonces hemos definido el cuál, hemos definido el cómo y hemos definido el dónde. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Prometo no dar mucho para cansar a las chicas, pero así como he hecho aplicaciones prácticas para los hombres, también hay aplicaciones prácticas para ustedes. La primera aplicación práctica que encuentro es manipulación disfrazada, no es sujeción. Manipulación disfrazada no es sujetarse. He visto por muchos años mujeres que supuestamente se sujetaban, pero en realidad lo que hacían era, por ser muy inteligente, intentar manipular a su esposo para que él obedezca a lo que ella quería llevar. El famoso, mi amor, creo, la mujer hablándole al esposo, mi amor, creo que deberíamos tener que ir al supermercado, o tendríamos que comprar tal cosa. Ahí ya ella está influenciándolo a él para decir, en realidad lo que está queriendo decir es, creo que vamos a tener que hacer esto. Y no, si ya está... Lo que ella tendría que decir más bien es, ¿qué te parece, mi amor? ¿Qué opinás? No nos olvidemos que es el hombre que tiene el rol directivo. Y después hay todo un abanico de situaciones. Palabras adornadas o infladas, como para intentar ganar el corazón de él. Qué lindo que te queda esa ropa hoy, mi amor, que te pusiste. Ay, hoy estás re fachero. ¿No? Qué hermoso ese perfume que te pusiste. ¿Viste? Y vos decís, es la misma colonia que me pongo siempre. Y entonces, ¿viste? Es como que te das cuenta que te está queriendo adornar porque algo tal vez va a querer pedir. O buenos tratos ocasionales. Wow, ¿qué me hiciste la comida? Sí, mi amor, hoy te hice la comida. Uy, qué rico. Me preparaste toda la ropa. Y no está mal que haga eso, pero si la mujer va a utilizar eso para intentar manipular el corazón del hombre para que ella pueda pedir algo y que él obedezca, no está bien. Eso es manipulación disfrazada, no es una sujeción verdadera. Entonces no le plancho más. No se trata de lo contrario. Se trata de que no tiene que ser ocasionalmente. Se trata que el trato tiene que ser con él amorosamente siempre.
Otra manera en que a veces hay una manipulación disfrazada es el guardarme en el bolsillo cosas. Ir guardando cositas. Guardando cositas. Yo en el momento no le dije nada a él me trató de una manera que no era buena. Lo voy guardando, y cuando viene el momento, ¡ya! Empiezo a sacar. Y vos te acordás que esto. No la veo a Sara diciéndole, Abraham, vos tenés que, porque te acordaste que la otra vez me dejaste abandonar. No, hermano. No es esa la actitud que tiene que haber. No se trata de perdonarlo. ¿Se acuerdan? De gracia recibimos el perdón, de gracia perdonamos. Hemos sido perdonados, aun cuando la ira de Dios era justa hacia nosotros, tenemos que perdonar, aun cuando nuestra ira sea justa hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque como fuimos perdonados, por gracia tenemos que perdonar. Estas no son las maneras de actuar de alguien que se sujeta realmente. Y que Dios le ayude, mujeres. Sé que no es fácil en esto, pero es importante que lo puedan tener en cuenta a la hora de cómo tratar a su esposo. Otra aplicación práctica que encuentro en esto es, tampoco es sujetarse cuando hace falta una actitud de siempre que el esposo, para que la esposa le haga caso, él siempre tiene que estar dando un montón de argumentos para que ella entonces le obedezca. Él va a hacer esto y la esposa, y tengo que explicarle, hacerle, no sé, vamos a comprar esto, me parece que es bueno, y entonces tiene que hacerle un balance de cómo están los promedios de ingresos en su hogar, analizar la inflación y tener que explicarle todo eso para que entonces si la mujer diga, bueno, está bien, entonces vamos a hacerlo. Tiene que, parece, llenar de argumentos para que entonces ella diga, sí, está bien, vamos a hacerlo. No, sí. Yo no necesito tener que comprender toda la Biblia para obedecerle a Dios. Yo porque lo amo, lo obedezco. Vos no necesitas entender hermenéutica 1, 2 y 3 y entender el contexto de por qué Pablo habla en Efesios y en otro para obedecer. Vos obedecés a Dios porque lo amás. ¿Y por qué sería diferente? No quiere decir que a veces, obviamente, con esto no estoy diciendo, mira, mujer, no le diga más nada a tu esposo, pero es el espíritu cómo se lo decís. ¿Cómo es el espíritu cuando se lo vas a decir? Un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ni tampoco, como última aplicación, una mujer que siempre está buscando sus argumentos o trae malestar hacia su esposo. Miren, la Biblia nos da un ejemplo bien claro de cómo, qué piensa Dios con respecto a esa mujer que está todo el tiempo machacando. Miren, hay un versículo que, si yo no se los leyera, ustedes pensarían que, tal vez algunos pensarían que es un chiste, pero no es un chiste, está en la Biblia. Entonces, si está en la Biblia es porque realmente es así. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Fíjense cómo Dios considera a aquella mujer que está todo el tiempo, tirándole a su esposo todo el tiempo. Y fíjense lo que dice. Proverbios 19, 13. Dolor es para su padre el hijo necio. Proverbios 19, 13. Dolor es para su padre el hijo necio. Y gotera continua la contienda de la mujer. Una gotera continua. ¿Alguno ha tenido en su casa alguna canilla que le pierde? ¿Cómo se escucha? Usted está así, está callado y empieza a escuchar. Uno empieza a ver, en un momento dice, y la gotera sigue, ¿no? Hasta que en un momento dice, intenta cerrar así, y de vuelta.
Cae más despacio, pero sigue cayendo. Y sí. Así es, dice Dios, una mujer que está todo el tiempo argumentando, que todo el tiempo está, yo diría más, goteras continuas en la cabeza. Decir, no. Parecía que es un chiste, pero la Biblia lo dice, es como una gotera continua. Te vuelve loco. Te vuelve loco. Por eso, mujeres, que Dios les ayude. Está bien que cada una se exprese con un espíritu afable y apacible, con humildad, con confianza delante de Dios. Pero tengan cuidado, porque los van a volver locos. Cuando están todo el tiempo argumentándole, cuando están muchas veces tratando a sus esposos como si fueran niños, cuando lo tratan de una manera despectiva, es como una gotera continua para él. Es una lucha para él. Esas son las aplicaciones prácticas. Y vamos a la reflexión final. El proverbio de la mujer virtuosa nos dice que esta clase de mujer como la mujer virtuosa, no son fáciles de hallar. Fíjense, tienen ahí cerca proverbios, fíjense cómo empieza el proverbio el famoso proverbio de la mujer virtuosa. 31:10. Fíjense lo que dice. ¿Cómo habla acá la madre del profeta Lemuel a su hijo? Le dice, mirá, mujer virtuosa. Proverbio 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima o su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué está diciendo? Esta clase de mujeres no abundan. ¿A dónde la hallamos? ¿La encontramos en cualquier lugar? No. Pero existen. Existen. Y yo creo que acá en Pueblo de Dios hay de estas mujeres. Amén. Amén. Yo creo que va, y si todavía no la hay, la va a ver. Ese es mi deseo. ¿Qué quiere decir que no sean fáciles de hallar? Que hace que su valor aumente mucho más. ¿Por qué hay piedras preciosas que son muy caras? Porque no se consiguen fácil. La perla de gran valor no es fácil conseguirla. Si hubiera 50 millones de perlas, seguramente ya no tienen valor. ¿Por qué? Porque es común. Pero como son difíciles de hallar, como es muy difícil de hallar, como para buscarlo, como el oro hay que excavar y buscar hasta que la encontrar, es de gran valor. Bueno, así, muchachos, es la mujer virtuosa. No la vas a encontrar de un día para otro. No la vas a encontrar simplemente en su hermosura. Fíjense el que dice, engañosa y vana la hermosura. O sea, no se trata de que la mujer que te parece más bonita es la más virtuosa. No. Pero encontrarla, muchachos, te va a ser un tesoro incalculable. Existen, sí existen. Están. La misma expresión que utiliza Caro para la estima que tiene esa clase de mujeres, el valor que tienen, es la misma idea, es el mismo concepto que nos da Proverbios capítulo 3, versículo 15. Fíjense lo que dice, Proverbios 3:15. La misma expresión que utiliza en Proverbios para hablar con respecto a esa mujer virtuosa, esa mujer de Dios, esa mujer que realmente tiene las virtudes que tiene una mujer de Dios, es la misma idea que trae acá este versículo. Fíjense, Proverbios 3:15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Es la misma expresión, acá está hablando de la sabiduría. Lo que está hablando acá, Dios dice, cuando el hombre encuentra la sabiduría, es como hallar algo más precioso, lo que cualquiera puede anhelar, querer, tener y no existe. Un tesoro incalculable.
Así compara a la mujer virtuosa. Un valor. Hoy, muchachos, las mujeres virtuosas se cotizan alto en la bolsa. No se van a conseguir fácil, pero hay. Orá a Dios y Dios te va a dar esa. Pedile a Él. Pero no veas simplemente, como hablamos, ¿se acuerdan con la mujer? Mujeres, no busquen hombres que a la vista parezcan muy apuestos, pero que no tengan el corazón realmente que amen a Dios. Así también, varones, no se fijen simplemente en su aspecto externo. Algunos dicen, bueno, ¿pero qué querés? Primero entra por los ojos. No, amigo, no es así. No es así. No es así. Y también esto es un aliento para las mujeres. Porque dice, a ver, si busco la piedad, si busco ser virtuosa, si busco tener un espíritu afable y apacible, si busco ser modesta en mis actitudes, si busco todo esto, los hombres no me van a mirar, más vale busco lo externo. No, amiga. No, hermana. Realmente, si te agradás más por fuera que por dentro, sí vas a tener muchos hombres. Pero ¿sabés cómo van a ser esos hombres? Carnales. Porque esas son las mujeres que buscan los hombres carnales. Mujeres muy, muy bellas por fuera, pero por dentro, sin nada de Dios. Pero si querés un hombre realmente de Dios, esforzate por tu vida interna, por esa vestimenta interna. Porque entonces Dios, el hombre que vas a conseguir va a ser un hombre que ama a Dios. Ahora, tal vez alguna mujer me puede decir, yo no puedo ser esa clase de mujer. ¿Por qué? Porque no tengo una buena preparación. No he tenido un buen ejemplo de chica. No he tenido un buen pasado. Mi pasado fue triste. Mi pasado fue lamentable. Mi situación fue de las peores. Yo no puedo llegar, Sergio, a ser esa mujer que habla ahí, Proverbios 31. Yo no puedo ser esta clase de mujeres. Vos no sabés, Sergio, todo lo que yo viví antes. Yo no puedo ser esta clase de mujeres que vos me estás hablando. Realmente no voy a llegar a serlo. Porque realmente no hubo unas condiciones buenas a mí de chica. Yo no soy Sara del pueblo escogido de Dios, del pueblo israelita. ¿Sabes qué, hermana? Esto no es así. Y te voy a mostrar el ejemplo de otra que no fue Sara. De otra mujer virtuosa que no tuvo el mejor ejemplo, que no se crió en las tiendas de Israel, que no fue a una sinagoga ni escuchó la ley de Dios de chica, pero la Biblia me dice que fue una mujer virtuosa y que Dios la usó grandemente. Tal es así que, de tan virtuosa que era, Dios la escoge para que sea parte del linaje del rey David y por lo tanto del linaje de Cristo. Y este ejemplo del que te hablo es Ruth. Era moabita. Ella no había estado empapándose de la ley de Dios. Ella no había tenido los mejores ejemplos. Seguramente sus padres adoraban a otros dioses. Seguramente sus padres eran idólatras, fornicarios y muchas cosas que el mundo practica. Pero no importa. Miremos qué dice con respecto a Ruth, capítulo 3, versículo 11. Para los que no estén muy habituados con Ruth, se encuentra antes de Primera de Samuel. Fíjense lo que dice. Lo que todo el mundo pensaba de Ruth y lo que aún este hombre vos pensaba de Ruth. Fíjense, Ruth capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth no había tenido una muy grande educación cristiana. Ruth no había sido criada con el pueblo de Israel, era moabita, pero no importó. Su vida mostraba que era una mujer virtuosa. ¿Y saben lo que pasó?
esta mujer virtuosa, ¿quién encontró? A un hombre virtuoso. ¿Qué la enamoró a vos? Aún sabiendo que los hijos que iba a tener no iban a ser llamados de él porque era del primer esposo que tenía. ¿Qué lo llamó? ¿Qué lo enamoró? Que era una mujer virtuosa. Que se había sujetado en su momento a su suegra y había dicho, no te voy a abandonar, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dejando todo lo del mundo, se dedicó a seguir al Dios verdadero. Y el pueblo lo vio, y vos lo vio. Y dijo, yo te voy a honrar, y me voy a casar, voy a hacer lo necesario para casarme con vos, porque encontré a esa mujer virtuosa que siempre busqué. Confíen en Dios. Sé que parece que los recursos te faltan para ser esa mujer virtuosa, pero Él proveerá de todo lo que necesiten para cumplir con el rol que les encomendó. Y si tienen duda de eso, no lo busques, solamente anótelo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y tenelo como una palabra prometida por Dios para vos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que le falta. Mujeres, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tenés recursos, no importa, tu Dios te va a suplir de todo lo que necesites. No has tenido una educación cristiana buena, Dios va a suplir. No tuviste los mejores ejemplos de chicas, no importa, Dios va a suplir. Porque Él tiene todo para vos y para mí. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas que te hagan falta para cumplir con el rol que Él te mandó a desarrollar? Por eso vamos a orar con confianza hoy a Dios y vamos a pedirle que Él les ayude, mis hermanas. Vamos a orar.